Vamos a ver primero lo que es la interfase del software. Hay que entender que 3 Max es un programa editor de 3D que tiene a su vez su motor de render, que en este caso el nativo se llama Scanline, y obviamente tiene otro motor que ya desde algunas versiones se viene presentando como default, no como default, sino como motor interno dentro del 3 Max, que es el Mental Ray. Propiamente no es parte de la empresa Autodesk, pero ya digamos que está incluido en el 3 Max. Propiamente se le llama editor al software en el que se modelan los objetos, definimos luces, definimos materiales, etcétera, y el render es el que realmente ya toma toda esa información, la procesa con puras fórmulas matemáticas y entonces me entrega lo que es el render. ¿Sí? Ahora, vamos a entender cómo funciona el 3 Max a lo largo de varios cursos, pero ahorita vamos a concentrarnos solamente en la interfase. Una de las partes más importantes de la interfase es la parte de hasta menos arriba, lo que es la barra de menús. ¿Sí? Tenemos ahí File, Edit, Tools, etcétera. Todos estos menús contienen prácticamente todas las herramientas existentes en 3D Studio Max. De hecho, hay una forma en la que podemos trabajar en modo experto, en la que prácticamente no podemos ver ninguna de las otras zonas de la interfase y solo accedemos a los viewports, que son las vistas de los objetos, y a la barra de menús. No lo vamos a usar en este momento, no vamos a estar trabajando en ese modo experto, aunque lo vamos a ver después, pero ese modo experto se activa con control X. De esta manera veo solamente la línea de tiempo, veo los menús, que insisto aquí veo todas las herramientas que tiene 3 Studio Max, y entonces podría yo trabajar, ¿sí? Pero bueno, hace falta ser realmente muy experto para poder trabajar en este tipo de modo, ¿no? Pongo control X y obviamente regreso a la forma original de la interfase. Bien, la otra parte de la interfase es la barra de herramientas, la barra principal de herramientas, que es toda esta barrita que está acá abajo, que tiene un montón de herramientas que vemos con iconos de colores, ¿sí? Cada icono tiene un tooltip, como este que estoy encima y que dice Select and Move. Los tooltips son estos mensajitos color amarillo que nos indican exactamente para qué sirve, ¿sí? Una cosa importante de la main toolbar es que es muy extensa, tiene muchas herramientas, de manera que si ustedes tienen configurada su computadora en una resolución relativamente baja, por ejemplo yo estoy ahorita grabando a 1024 x 768, es una buena resolución, pero de alguna manera no está tan extensa. Lo que sucede es que la barra principal de herramientas no se va a ver completa, sino que le va a faltar un pedazo. Para poder verla completa, nosotros podemos poner el mouse encima de la barra, en alguna parte vacía, y nuestro mouse va a cambiar a una manita. Si yo muevo la manita, entonces voy a poder mover mi barra, ¿sí? Mucha gente que apenas está empezando con Max de pronto se confunde porque puede de pronto ver que le falta alguna herramienta y cree que ya desapareció. Bueno, no, en realidad hay que mover la barrita para poder verla completa, ¿no? Si ustedes tienen una máquina configurada con una resolución mayor, con una resolución de 1280 píxeles, por ejemplo, pues van a poder ver toda la barra completa, ¿sí? En su momento, obviamente, pues veremos cada uno de los botones de la barra principal de herramientas. La siguiente parte de la interfase es el Command Panel o el panel de comandos. Es toda esta sección que está entre los viewports, que son las ventanas, y la barra principal de herramientas. Aquí realmente tenemos varios grupos de herramientas que están catalogados dependiendo de su función. Esta barra de comandos está clasificada en varias secciones. Tenemos la sección de crear, tenemos la sección de modificar, tenemos la sección de jerarquía, motion, display y utilities o utilerías, ¿sí? Estas opciones en algún momento podríamos encontrar repetidas, insisto, en la barra de menús o de pronto en otro lado de la interfase, pero bueno, hay mucho que trabajar en esta sección. De hecho, prácticamente el 80% probablemente del trabajo que se hace en 3 Studio Max se jala o se opera a partir del Command Panel, ¿sí? Lo que sigue, bueno, pues es lo más importante tal vez de lo que es el trabajo visual del 3 Studio Max, que es propiamente visualizar los objetos, ¿sí? No podríamos trabajar con objetos tridimensionales si no pudiéramos verlos. Estaríamos otra vez como en versiones anteriores del Max, en el que trabajábamos con puro código y teníamos que abstraer con la pura mente lo que las fórmulas matemáticas me iban a generar, si un cubo o lo que sea, ¿no? Ya estamos obviamente trabajando en sistemas visuales en el que
en los que podemos obviamente visualizar los objetos en 3 dimensiones. Voy a abrir una escena reciente en la que vamos a poder ver precisamente cómo es que yo puedo ver los objetos en este software. Esta es una escena en donde aparece una torre, es una escena como de una torre de un castillo con plantas, etcétera, y entonces tengo en mis viewports, los estoy viendo los objetos desde arriba, desde la parte superior en top, desde la parte frontal en el visor front, desde la parte perspectiva, ¿sí? O desde la cámara, ¿sí? Son diferentes ángulos en los cuales estoy pudiendo ver los objetos, ¿sí? Lo que es la vista perspectiva, obviamente la puedo rotar, ¿sí? Y la perspectiva obviamente maneja lo que es los puntos de fuga. Realmente estoy viendo un objeto en perspectiva. Los objetos más lejanos se verán más grandes. Los objetos más lejanos se verán más pequeños. Los objetos más cercanos se verán más grandes. Eso es diferente en el caso de las vistas planas, como en el caso de la vista top o la vista front. Si yo solamente estoy viendo desde arriba en una vista plana, ¿sí? No hay ningún punto de fuga. Realmente los objetos crecen y decrecen con el zoom, pero realmente no hay un punto de fuga entre ellos. Ahora, los viewports tienen muchas formas de operarse. Hay muchas cosas que podemos trabajar con los viewports. Una de las principales es que podemos ver que podemos ver todos los viewports al mismo tiempo, o poder maximizar el viewport que en ese momento esté activo. Sabemos cuál es el que está activo viendo que esté iluminado de amarillo por los bordes. De hecho, prácticamente ese es un lenguaje que maneja Max en todas sus herramientas, con algunas excepciones que en su momento manejaremos, pero todas las herramientas que en 3D Studio Max estén iluminadas de amarillo significa que están activas. En este caso tengo activada el panel de herramientas de crear geometría, activa la herramienta de seleccionar objeto. Tengo también activas otras herramientas por acá. Y en el caso de los viewports, el viewport llamado Camera 01 está activo. Si yo le doy clic en alguna parte vacía del visor de arriba, del viewport de arriba, voy a activar el front, o puedo activar el top, o puedo activar el perspective. Y entonces se van a iluminar de amarillo. El shortcut para poder maximizar la vista que en ese momento tenga activa es Alt W. Eso me permite maximizarla para verla completa. Si yo quiero regresar a ver otra vez los 4 viewports, puedo poner Alt W de nuevo y entonces puedo ver ahora otra vez los 4, ¿sí? Otro shortcut importante es que cuando estamos en la zona maximizada, en la versión maximizada, repito, con Alt W, podemos brincar de viewport a viewport con shortcuts. Si yo pulso la tecla F, me voy a front. Si yo pulso la tecla T, me voy a top. Si pulso la tecla L, me voy a left. Si pulso la tecla B, me voy a bottom. Y si pulso la tecla P, me voy a perspective. En el caso de tener escenas que ya contengan cámaras, aquí las cámaras en 3D Studio Max son objetos que físicamente existen en el espacio, accedo a ellos a través de la tecla C. Y entonces puedo ir a la vista, en este caso de la cámara 01. Tenemos también otros shortcuts que son importantes en los visores, que son para poder visualizar los objetos de diferente manera. Si yo pulso la tecla F3, lo que voy a hacer es ver los objetos como su malla alámbrica, ya no voy a ver el volumen. Si vuelvo a pulsar la tecla F3, vuelvo a ver el volumen y en este caso también inclusive brillos y luces. Si pulso la tecla F4, voy a ver las dos cosas al mismo tiempo. Voy a poder ver tanto la malla alámbrica de los objetos como su volumen y sus brillos de luces. Eso es a modo de shortcut, pero otra forma de acceder a ellos es que si le damos clic derecho en el nombre del viewport, vamos a ver un menú en el cual podemos acceder a ciertos formatos en el cual podemos acceder a ciertos formatos de este visor. Aquí tengo que quiero ver Smooth Highlights y quiero ver Edged Faces. Si yo le quito Edged Faces, es lo mismo que F4. Se quita la opción de poder ver junto con el volumen, poder ver la malla. Si le doy clic derecho y le quito Smooth Highlights, entonces lo que voy a hacer
Si le doy clic derecho y le doy clic en Wireframe, lo que voy a hacer es verlo precisamente como la malla alámbrica. Otros controles que tenemos en los visores, antes, bueno, voy a pulsar F3 de nuevo para poder ver el visor completo, son los controles que están acá abajo a la derecha, en la parte inferior derecha. Son controles que nos ayudan con los visores. Voy a pulsar Alt W para obviamente maximizar las vistas, y entonces voy a ver cómo pueden trabajar estas herramientas. La primera, si yo tengo seleccionado por ejemplo aquí Front, la primera es la herramienta Zoom, ¿sí? Le doy clic a la herramienta y puedo hacer un zoom in o un zoom out como en cualquier otro programa, ¿sí? Me acerco o me alejo de los objetos. Pero esto solamente sucede en la vista o en el viewport que esté activado, que esté en amarillo. La siguiente herramienta es un Zoom All. Se supone que esto funciona precisamente en todos los viewports. Por eso es que aparece un dibujito de una lupa con precisamente 4 visorcitos. Si le doy clic y empiezo a hacer un zoom in y un zoom out, va a trabajar en todos los visores, con excepción de aquellos visores que estén configurados como cámaras, ¿sí? Si se fijan, esto funciona en perspectiva, funciona en bottom, funciona en front, no importa cuál tuviera, funciona en todos, excepto, insisto, cuando tenemos cámaras, porque la cámara físicamente es un objeto que tiene una posición en el espacio, entonces no lo voy a poder mover con un zoom simple, ¿sí? La siguiente opción es esta que está acá, que es un Zoom Extends, y en realidad esta opción tiene dos opciones en realidad. Si se fijan en la parte inferior derecha de esa herramienta, voy a mover el mouse, de ese cuadrito blanco, hay un puntito negro, ¿sí? De hecho hay muchas herramientas en 3 Max que tienen ese puntito. Por ejemplo, aquí arriba tenemos una herramienta que tiene en la parte inferior, tiene esa como esquinita negra. Eso significa que las herramientas que tengan eso en 3 Max significa que tienen otras subherramientas dentro de ellas. Si yo le doy clic con el mouse y me espero un momento, voy a ver que tiene en realidad dos herramientas. Una que tiene un cuadrito gris y otra que tiene un cuadrito blanco. La que aparece siempre por default al recién instalar el 3 Max es la que está en gris. Si le dejo esa que está en gris, lo que sucede es que esa herramienta va a ser un zoom extend, un zoom extendido, para poder ver todos los objetos que están en la escena. Si yo, por ejemplo, tengo en una de las vistas, tengo, por ejemplo, un zoom muy... bueno, vaya, me acerqué mucho a un objeto y quisiera yo ver todos los objetos que están presentes en la escena, le doy clic a ese botón y entonces me va a hacer un zoom extend, se va a alejar lo suficiente para que pueda ver yo todos los objetos en la escena, ¿sí? Pero insisto, solo funciona, en este caso, con el visor activo. En el que está al lado, el que es el mismo cuadrito gris, pero que tiene la opción Zoom Extends All y que tiene 4 visores en la parte de atrás, se supone que entonces funciona con todos los visores. Si yo todos los visores los tuviera puestos con un zoom muy grande, le doy clic en el Zoom Extends All y entonces me va a hacer un zoom extendido en todos los visores, con excepción del visor que tiene la cámara. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre el que tiene el cuadrito gris y el que tiene el cuadrito blanco? Vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo selecciono, le doy clic sobre esta herramienta y le digo que funcione más bien con el cuadrito blanco, lo que va a suceder es que va a ser un zoom extends solamente al objeto que yo tenga seleccionado. Si yo selecciono, por ejemplo, de acá, selecciono aquí una esfera en particular, y me alejo de ella, inclusive puedo alejarme de manera que ni siquiera la esté viendo, pero que esté seleccionada esa esfera o un objeto, al darle clic en Zoom Extends, lo que va a hacer es que me va a hacer un zoom extendido, pero solamente al objeto que yo tenga seleccionado. Si selecciono otro objeto distinto, al darle Zoom Extend, me va a hacer un Zoom Extend a ese objeto en particular, ¿sí? En cualquier vista que yo tenga, selecciono un objeto de acá, le doy Zoom Extend
y me hace un zoom extend solamente ese objeto. Pasa lo mismo con la herramienta que está a un lado, pero que esa funciona con todos los visores. Si selecciono la que tiene el cuadrito blanco, selecciono por ejemplo una de las esferas, le doy clic sobre la herramienta y entonces me va a hacer un zoom extendido en todos los visores, pero solamente a ese objeto que he seleccionado. Ahora, como dije por default cuando instalamos el 3 Studio Max, las que aparecen como herramientas son las que tienen la cajita gris. Yo recomiendo que desde el principio cambiemos a las herramientas que tienen la cajita blanca, las que funcionan con objeto seleccionado. ¿Por qué? En realidad es más fácil de usar. Si yo selecciono, si yo tengo un objeto seleccionado, como dije, le doy clic al Zoom Extend, ya sea el de visor sencillo o el de todos los visores. Me permite ir a ese objeto en particular. Pero si yo no tengo ningún objeto seleccionado, si yo doy clic en algún visor en una zona vacía, al darle clic en la herramienta va a funcionar exactamente igual que como funcionaba cuando estaba el visor con la cajita gris. Va a ser un zoom extend a todos los objetos, ¿sí? Me parece que es más práctico porque entonces con la opción de cajita blanca podemos utilizar tanto una como la otra, tanto hacer un zoom extend a todos los objetos si es que no tenemos ninguno seleccionado o solamente al objeto seleccionado. La siguiente herramienta es la que maximiza los viewports, es la que está en la mera esquina inferior derecha. Es la misma que vimos hace rato, que la podemos acceder a través de Alt W. En realidad es más práctico, más rápido acceder al shortcut Alt W para maximizar o demaximizar los viewports. La siguiente es la herramienta de Arc Rotate. Esta también, cuando se instala el Max por primera vez, aparece con una de sus subherramientas. Notarán que abajo también tiene la esquinita que ya mencioné antes. Si le damos clic y pulsamos un momento, veremos que son realmente tres herramientas. Una de un disco gris, la del disco blanco y una del disco amarillo. Por default siempre aparece la del disco gris. Esta es una herramienta con la que podemos rotar la escena, los objetos que estamos viendo, ¿sí? Y se supone que la diferencia, pues, en el caso de la herramienta del disco blanco y la del disco gris, es que la del disco blanco también funciona solamente con el objeto seleccionado, ¿sí? Digamos que este arco en el que estamos rotando, pues siempre tendrá obviamente un punto de origen. Estamos rotando con un punto de origen. En este caso, si tengo un objeto seleccionado, el punto de origen es precisamente el objeto seleccionado, ¿sí? Voy a poner Alt W para ver esto mejor. Aquí estoy rotando a partir de la esfera. Si selecciono otra esfera, voy a rotar ahora a partir de ella, ¿sí? Ahorita no voy a explicar qué significa lo del disco amarillo porque no hemos llegado a un tema muy específico que en su momento explicaremos. Y aquí sí me voy a entonces a hacer también una aclaración. Yo lo que hice fue que sobre una vista plana que tenía, que en este caso era la front, le di clic en el rotate, en el arc rotate, ¿sí? Entonces terminé con una vista que no es propiamente una perspectiva. Voy a poner Alt W. No es propiamente una perspectiva, sino es una vista user, ¿sí? Las vistas user son vistas ortogonales. Si ustedes son estudiantes o estudiaron arquitectura o diseño o saben un poquito de geometría, si son ingenieros, recordarán que hay vistas ortogonales, hay vistas perspectiva. La diferencia entre ellas es que las ortogonales no tienen puntos de fuga, las líneas son paralelas. Podemos ver aquí que el grid de nuestro universo, todas sus líneas son paralelas. Si yo en cambio esta vista la convierto en una vista perspectiva, pulsando la tecla P, voy a ver que mi vista cambia radicalmente, porque ahora sí tengo puntos de fuga, ¿sí? Son dos tipos de vistas diferentes. De hecho, mucha gente de pronto se saca de onda porque tiene, por ejemplo, insisto, como hace rato, una vista plana, una front, y a la hora de hacer un arc rotate, jamás van a ver una vista perspectiva, siempre van a terminar convirtiéndola en una vista user, ¿sí? Pero para volver a convertir una vista en otra, si tienen el viewport seleccionado, simplemente pulsan F para irse a front o T para irse a top, la que quiera, ¿no? Esos shortcuts ya los mencionamos. La siguiente herramienta es la manita, el pan view, para hacer paneos. Selecciono la manita y entonces puedo mover la vista que yo quiera
hacia donde yo quiera, no importa si es la perspectiva. También funciona en realidad en la cámara. Si se fijan, ahí se está moviendo físicamente la cámara. La cámara es este objeto azul que se alcanza a ver. Tenemos la cámara y tenemos una línea hacia el target o hacia el objetivo de la cámara. Y como estoy moviendo la vista en la cámara, en realidad lo que estoy moviendo no es la torre, sino la cámara, ¿no? Para que entonces la pueda ver desde otro ángulo. Y estas herramientas en realidad podemos acceder a ellas también a través de shortcuts. Si yo estoy en cualquier vista, en este caso por ejemplo la front, yo puedo, si tengo el mouse, si tienen un mouse que tenga dos botones y la bolita del medio, el disquito del medio, con el botón del medio del mouse podemos hacer un zoom in y un zoom out, ¿sí? Rodando la bolita hacia atrás y hacia adelante. Si yo le doy clic a la bolita y arrastro el mouse, lo que hago es utilizar el paneo. Se fijan, aquí ya no tengo que ir y seleccionar las herramientas de zoom o paneo, ¿sí? Es una forma muy fácil. Ahora, si pulso la tecla Alt y le doy clic a la bolita al mismo tiempo y arrastro la bolita, lo que hago es utilizar el Arc Rotate, ¿sí? Entonces esos son los shortcuts, ¿sí? Los voy a repetir. Rodar la bolita hacia atrás y hacia adelante es el zoom, la bolita del medio. Dar clic en la bolita del medio y arrastrar el mouse es el pan. Y con Alt y dándole clic a la bolita utilizamos el Arc Rotate. Bien. La siguiente opción es la de Zoom Region. En este caso, si le damos clic en esa herramienta, simplemente podemos hacer una ventana de zoom y nos hará un acercamiento a esa parte tan específica que nosotros hayamos pedido en la ventana, ¿sí? Esa herramienta solo la van a poder ver en viewports o vistas planas, ¿sí? En bottom, en front, en una vista top, etcétera, van a poder ver la herramienta de Zoom Region. Si están en una vista que es de cámara, en realidad la herramienta cambia por una herramienta que se llama Field of View, que se llama profundidad de campo. Esta herramienta lo que hace, si le doy clic, lo que hace es que modifica el punto de fuga de la cámara. Esto lo vamos a explicar con más detenimiento cuando veamos propiedades de cámaras. No quisiera profundizar mucho en ello. Igual, cuando tenemos una cámara, en vez de aparecernos el zoom in y el zoom out, nos aparece dolly camera. Si me acerco, por ejemplo, en la vista, voy a poner aquí, bueno, está bien, la vista, aquí en la vista top, si me acerco a ver mi cámara, que insisto, este objeto azul, y entonces le doy clic sobre la vista de cámara, no pierdan de vista tampoco el objeto azul, el objeto cámara, y selecciono la opción de dolly camera. Es como una especie de zoom, pero este zoom lo que hace es que físicamente desplaza la cámara hacia adelante o hacia atrás, como si esta cámara se estuviera moviendo precisamente en un dolly, en un carril, ¿sí? En un riel, ¿sí? No es un zoom nada más, sino que realmente físicamente mueve la cámara hacia adelante o hacia atrás. Otras herramientas que tenemos en la interfaz de 3 Studio Max son las de control de animación. Tenemos el play, tenemos next frame, previous frame, go to start, ir al primer frame, o ir al último frame, go to end. En su momento, cuando veamos animación, vamos a ver más detenidamente cómo funcionan. Precisamente relacionado con la animación, tenemos el timeline o la línea de tiempo, que en este caso contiene 100 frames. Siempre una escena en Max, cuando lo abran por primera vez, va a tener una línea de tiempo que tiene 100 frames. Pero eso se puede modificar, podemos poner 1000, 2000, 50, 20, los que nosotros queramos. Y esta es la línea de tiempo. Y de aquí arriba, esta barra, es el time slider. Lo que hace es que me traslada a través de toda esa línea de tiempo. En este caso yo tengo previamente una animación en la cámara, por lo que van a ver que si yo muevo mi time slider, puedo ver la animación de la cámara, ¿sí?
Igual, si yo le doy clic en el play, pues podré ver también la animación de la cámara. En este caso se ve muy lento porque obviamente estamos utilizando un programa de grabación para poder hacer los cursos. Normalmente pues lo van a ver la transición muy suave. Y bueno, habrá muchas cosas que también veremos en la cuestión del time slider en su momento. Tenemos también otras opciones, por ejemplo en esta parte de aquí de la interfase tenemos las coordenadas en X, Y y Z de los objetos. Si yo selecciono un objeto cualquiera me va a decir exactamente, déjenme seleccionar un objeto, ahí está, me va a decir exactamente en qué coordenadas está, o en este caso en qué coordenadas está el mouse. Ahí está, perdón. Si seleccionamos un objeto, me va a decir en qué coordenadas exactamente está, si es que tenemos activada la herramienta de mover. Después obviamente explicaremos esto de acá arriba, pero bueno, es una zona en donde me está especificando las coordenadas X, Y, Z de ese objeto, coordenadas en el espacio. Hay otros botones que en su momento explicaremos. Y la última ventanita de hasta acá, que vienen un cuadrito, un rectángulo de color rosa y un rectángulo de color blanco, es el Max Script Listener, ¿sí? TreeStudio Max, como otros softwares, se puede controlar a través de código. Si saben un poco de programación, pueden realizar nuevos plugins, algoritmos, etcétera, con los cuales podemos modificar el TreeStudio Max, podemos crear objetos nuevos, modificar objetos nuevos, etcétera. Aquí es una de las zonas en la interfaz de TreeStudio Max en donde podemos escribir variables, códigos, etcétera. Otra forma de acceder al Listener es pulsando F11. Para entonces abrir esa ventana, ¿sí? Y de hecho, bueno, también en este curso vamos a abarcar también el tema de MaxScript. Y en su momento pues explicaremos para qué es cada cosa. De hecho veremos un poquito de básicos de programación y demás. Bien, básicamente pues eso es la interfase de TreeStudio Max. Antes de continuar con los demás temas, quiero aclarar que este es un curso que abarca desde la introducción, desde el Max muy básico, hasta el Max intermedio, casi llegando a avanzado, ¿sí? El objetivo de estos cursos es que las personas que quieran trabajar con este software entiendan perfectamente para qué sirve cada herramienta. Nos hemos topado nosotros con gente que tal vez trabaja muy bien el Max porque aprendieron de tutoriales en internet, o de alguna manera compraron DVDs o lo que sea. Normalmente el formato de tutorial desgraciadamente funciona como una receta. Te va a dar paso a paso la receta de cómo modelar una llanta o cómo modelar una moto o cómo hacer un render X, ¿sí? Pero propiamente el tener este concepto de receta, lo que tiene de problema es que solamente van a ver las indicaciones de qué hacer con cada herramienta. En esta sección ponle 15, en esta parte de aquí ponle 25 unidades, en esta 20, en esta X, pícala acá, muévele acá, pero no le están diciendo el por qué tienen que moverle ahí o por qué tienen que ponerle tantas unidades en X lugar. Y lo que sucede es que luego entonces la gente termina siempre trabajando con la receta que aprendió, ¿no? Y entonces no utilizan al máximo el potencial de TreeStudio Max. El TreeStudio Max es una herramienta enorme, realmente enorme, es increíblemente poderosa. Y el objetivo de este curso, porque no es un tutorial, estos son cursos profesionales de TreeStudio Max, es lograr que la gente aprenda a usarlo al máximo, ¿sí? Que realmente conozcan todas las herramientas a profundidad. Entonces, es un curso que está pensado tanto para personas que no saben absolutamente nada, porque empezamos desde la introducción, pero también es un recurso muy recomendado para personas que de alguna manera ya lo manejan, porque hay muchísimas cosas que aunque parezcan básicas, les puedo asegurar que no conocían, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la primera sección de lo que es la interfase de TreeStudio Max.